La vida de una mujer fue trágicamente truncada, revelando un escalofriante secreto que estremeció a toda la comunidad. La historia comenzó con una tarde aparentemente ordinaria, pero lo que siguió fue una pesadilla. La víctima, una estudiante brillante y ambiciosa, desapareció en circunstancias misteriosas, dejando tras de sí solo preguntas sin respuesta. La búsqueda de respuestas condujo a un descubrimiento perturbador que sacudió hasta lo más profundo a la policía. Con cada nuevo hallazgo, la horripilante verdad sobre el destino de la víctima se volvió más espantosa. A medida que avanzaba la investigación, se hizo evidente que el crimen no fue simplemente un acto de violencia al azar, sino un ataque deliberado y calculado. Queridos espectadores, en este canal descubrirán las historias de crímenes más impactantes, reales y estremecedoras. Si no quieren perderse ningún caso, suscríbanse ahora y no olviden dejar su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. Taylor Bell, una graduada de secundaria de la pequeña ciudad de Viena, en el estado de Virginia, Estados Unidos, decidió ingresar a la Universidad de la Commonwealth de Virginia. Esta institución educativa, ubicada en la capital del estado, Richmond, era famosa por su infraestructura de primera clase y su vibrante vida nocturna que giraba en torno al alumnado. La universidad, conocida por sus logros en el campo de la biotecnología, contaba con unos 20,000 estudiantes. Para Taylor, la ubicación de la universidad era ideal, ya que le permitía no alejarse demasiado de su cariñosa madre. Al principio, la joven viajaba con frecuencia entre las dos ciudades, viviendo durante algún tiempo en Richmond con amigos cercanos de sus padres, pero más tarde decidió instalarse directamente en el campus universitario. El 5 de septiembre de 2005, Taylor Bell tenía la intención de visitar uno de los restaurantes locales para cenar con su amigo Ben. Después, la estudiante planeaba patinar con él en su monopatín por las calles de la ciudad de noche y luego regresar al campus. Alrededor de las 10 de la noche, después de reunirse con su amigo, la joven llegó al dormitorio. Sin embargo, su compañera de cuarto estaba pasando tiempo con su novio y le pidió a Taylor que no los molestara. La muchacha aceptó salir, llevando consigo únicamente las llaves de su coche, su teléfono móvil y $40 en efectivo. Su bolso quedó en la habitación. Antes de irse, la joven le dijo a su compañera que regresaría en un par de horas. Taylor no apareció en el dormitorio, ni a la hora indicada ni al día siguiente. La joven dejó de comunicarse con sus seres queridos, no respondía en las redes sociales y se comportaba de manera bastante extraña para ser ella. Todos los mensajes enviados por mensajería quedaron sin respuesta y los intentos de contactarla por teléfono resultaron infructuosos. El 7 de septiembre de 2005, la madre de la joven acudió a la policía con una declaración sobre la desaparición de su hija. La policía asumió que la muchacha adulta simplemente se había marchado y pronto volvería por su cuenta, por lo que no mostraron demasiado entusiasmo. Al fin y al cabo, los estudiantes desaparecen casi a diario, pero en el 99% de los casos, los jóvenes regresan. Generalmente, los chicos y chicas desaparecen durante unos días o más, saliendo de fiesta con sus amigos. Una semana después, Taylor aún no había aparecido. La policía nunca inició una búsqueda a gran escala. La familia de la joven desaparecida presionó a la policía para que asignara más investigadores a la búsqueda. Al verificar el uso que Taylor había hecho de su teléfono y sus cuentas en redes sociales, descubrieron que la muchacha había dejado de comunicarse por completo. Esto convenció a las autoridades de que Taylor estaba en una situación terrible y de que la familia decía la verdad. Además, todas las pertenencias de la joven, ropa, maquillaje, dinero en efectivo y billetera, quedaron en su habitación del dormitorio. Taylor nunca se marchaba por un largo periodo sin esos objetos. Además, no se registraron transferencias ni pagos en sus tarjetas bancarias, lo que finalmente convenció a los detectives de la gravedad de la situación. La policía acudió al público en busca de ayuda a través de los medios de comunicación, pero, lamentablemente, esto no dio resultados. Poco después, se encontró el coche de Taylor, un Ford blanco de 1997.
estaba estacionado a solo unos kilómetros del campus universitario. Las fuerzas del orden decidieron vigilar el coche durante al menos 12 horas, con la esperanza de que el posible criminal regresara a él. Desafortunadamente, esto no ocurrió, por lo que el coche fue enviado a examen. Nadie sospechaba en la etapa inicial que su desaparición se convertiría en una verdadera pesadilla para la policía y especialmente para sus seres queridos. La primera pista alarmante de la investigación con la que se toparon los detectives fue que en el coche de Taylor estaban instaladas placas de matrícula robadas 2 meses antes de la desaparición de la joven. Esto sugería la participación en el caso de un criminal astuto y conocedor. Como se supo, las placas estaban registradas en el estado de Ohio. Los investigadores descubrieron que pertenecían a un antiguo residente de ese estado que se había mudado recientemente a Richmond. El dueño de las placas resultó ser un estudiante que ya había denunciado su robo a la policía. Sus palabras fueron confirmadas, por lo que se le retiraron las sospechas. Expertos de varios campos participaron en la inspección del vehículo de Taylor. Sin embargo, a pesar de un examen exhaustivo, esto no dio resultados. Al analizar el círculo social de la joven desaparecida, los investigadores dirigieron inmediatamente su atención a un fotógrafo aficionado de 38 años llamado Ben Foley, con quien Taylor era amiga y se había reunido poco antes de su desaparición. El hombre no tenía coartada para esa noche. Su testimonio era confuso y contradictorio. No podía explicar con claridad dónde había pasado la noche después de la desaparición de Taylor. El apartamento de Ben despertó un interés particular en los detectives. Obtuvieron órdenes de registro para su casa, así como para la habitación en el campus que la joven desaparecida compartía con su compañera. El hombre fue incluido de inmediato en la lista de sospechosos, ya que, tras el interrogatorio, los investigadores llegaron a la conclusión de que existía una relación íntima entre él y Taylor y de que claramente ocultaba algo. Al revisar la computadora de Ben, se descubrieron hechos impactantes. Resultó que el hombre era propietario de varios sitios web donde publicaba cierto contenido. En uno de esos recursos publicaba fotos de chicas desnudas y semidesnudas, todas ellas mucho más jóvenes que él. La madre de Taylor estaba convencida de que el fotógrafo utilizaba ilegalmente las fotos de su hija. Además de estas actividades cuestionables, Ben tenía un pasado criminal relacionado con el acoso y la violencia doméstica. Inmediatamente después del inicio de la investigación, se notó que el hombre comenzó a eliminar apresuradamente sus sitios, probablemente intentando ocultar algo a la policía. Incluso envió un mensaje a sus suscriptores sobre la necesidad de una limpieza urgente. Al estudiar la huella digital de la joven en Internet, la policía prestó atención a su perfil en el sitio web del sospechoso. Allí, Taylor aparecía completamente distinta a como era en la vida real. En lugar de ser una muchacha segura de sí misma, sociable y activa, parecía una persona asustada y retraída. A juzgar por la descripción contenida en el perfil, estaba buscando nuevos conocidos en Richmond, ya que se había mudado recientemente y aún no conocía a muchas personas en la ciudad. Los investigadores lograron descubrir que Taylor había iniciado sesión por última vez en este sitio el 4 de septiembre de 2005, menos de un día antes de su desaparición. Ese día, la joven mantuvo una correspondencia activa con varios amigos. Básicamente, eran conversaciones ligeras y fáciles, con bromas. Ya después de que Taylor desapareciera y la gente comenzara a preocuparse por ella, se enviaron a su dirección una enorme cantidad de mensajes con palabras de amor y apoyo. Numerosos amigos por correspondencia de la joven deseaban sinceramente que regresara a casa lo antes posible, sana y salva. La policía fue descubriendo poco a poco los oscuros secretos del principal sospechoso, y resultaron ser bastantes. Tras analizar la historia de correspondencia de los últimos meses, los detectives concluyeron que la mayor parte de la comunicación en línea de Taylor consistía en diálogos con Ben. Como se supo, entre ellos tenían lugar conversaciones muy francas, de las cuales se desprendía que la pareja había tenido una relación íntima en una ocasión, y esto ocurrió incluso antes de que la joven se mudara al campus de Richmond.
La amiga de la desaparecida declaró que, después de la intimidad con Ben, Taylor ya no quiso mantener una relación íntima con él, pero continuó comunicándose como amiga. La relación entre Ben y Taylor también incluía sesiones de fotos explícitas. Incluso antes de mudarse a Richmond, la joven se encontraba repetidamente con Ben. Elegían lugares inusuales, por ejemplo, edificios viejos y abandonados. Por supuesto, este no era el mejor lugar para citas, pero Ben insistía en esas condiciones para crear imágenes explícitas. Creía que la atmósfera sombría era ideal para la realización de sus ideas y consideraba su trabajo como obras de arte. En muchos mensajes se mencionaba el nombre del lugar favorito de la pareja, Belle-Île, ubicado en el río James, en pleno corazón de la ciudad. Al analizar la correspondencia, los investigadores concluyeron que la propia Taylor, a pesar de su juventud, tomaba la iniciativa en la relación con Ben. Al mismo tiempo, la policía sugirió que el hombre adulto todavía ejercía cierta influencia sobre la joven, ya que la diferencia de edad era de 20 años completos. La propia Taylor, en sus mensajes, llamaba a esa diferencia experiencia de vida y no veía nada malo en ello. Un papel importante en la investigación lo desempeñaron los diarios personales de Taylor, que los detectives lograron encontrar. Estos escritos reflejaban las experiencias típicas de una adolescente que ya había dejado la infancia pero que aún no había alcanzado la plena madurez. En las notas también había dudas, miedos, preocupaciones y pensamientos que la muchacha no podía compartir con nadie. Taylor, siendo estudiante, no sospechaba que Ben estaba publicando fotos comprometedoras en las que ella posaba. La joven creía sinceramente que se dedicaban a la creatividad exclusivamente para ellos mismos y que los extraños no verían esas imágenes. La policía supo que Taylor salía con diferentes hombres, prefiriendo a aquellos que eran mayores que ella. Su ídolo era el actor Johnny Depp, cuyos rasgos buscaba inconscientemente en cada adulto. Muchos creían que Ben se parecía externamente a la celebridad. Tal vez eso fue lo que atrajo a la joven hacia él. Los detectives continuaron interrogando a su círculo íntimo. Los padres contaron a los investigadores la historia de la vida de su hija. Durante un tiempo, la familia vivió en Gran Bretaña y en Bélgica, mudándose con frecuencia de un lugar a otro, ya que la madre de la joven estaba casada con un oficial de la Real Fuerza Aérea. Tras la ruptura de este matrimonio, madre e hija pudieron regresar a su natal Virginia. La mujer se casó varias veces más, pero estos intentos también resultaron fallidos. Taylor era una muchacha muy enérgica, de carácter dócil, muy inteligente, a veces incluso demasiado para su edad. Estos rasgos de carácter le ayudaron a adaptarse rápidamente a nuevas escuelas. En total, la joven Taylor cambió unas 15 instituciones educativas antes de recibir un certificado e ingresar en la universidad. Hacía amigos y conocidos con facilidad. A veces parecía demasiado blanda y confiada. Durante mucho tiempo, la madre trató de proteger a su hija, creyendo que aún no estaba lista para una vida adulta independiente. La biografía de la joven desaparecida resultó estar llena de hechos ambiguos y secretos. La madre describía a Taylor como una joven enérgica y con una fuerte voluntad. Creció en un entorno privilegiado, rodeada de personas conservadoras y adineradas. Sin embargo, Taylor quería conocer el otro lado de la vida, así que, después de entrar en la universidad, decidió mudarse a otra ciudad y vivir en el campus para alcanzar sus metas por sí misma. Desafortunadamente, la joven estudiante ni siquiera sospechaba qué peligros podían acechar tras las paredes de un dormitorio universitario. A pesar de las buenas intenciones, tales lugares también tienen un lado oscuro. A veces, se convierten en un verdadero caldo de cultivo de fenómenos indeseables: robos, drogadicción, promiscuidad. Dado que los estudiantes están en contacto estrecho unos con otros, todo esto comienza a manifestarse con mayor claridad. Centrada en estudiar y obtener una educación, sin una gran experiencia de vida, es muy difícil evaluar objetivamente la situación, que fue lo que le ocurrió a Taylor. En opinión de los agentes de la ley, la joven desaparecida cometió varios errores graves a la vez.
Ante todo, esto concierne a la relación con un hombre que tenía el doble de su edad, con antecedentes penales y problemas de salud mental. Una exnovia y una antigua compañera de cuarto confirmaron que Ben padecía trastorno bipolar. Tenía bruscos cambios de humor y problemas para controlar la ira. La madre de la joven desaparecida sugirió que el ataque contra Taylor pudo haber sido cometido por varios atacantes. Sin embargo, la figura más sospechosa en esta historia seguía siendo el treintañero Ben Foley, y los detectives continuaban investigando de cerca su identidad. El hombre llevaba una vida muy activa en línea. Ben Foley poseía varios sitios web sobre diversos temas y revelaba mucha información sobre sí mismo. Los suscriptores de Ben incluso conocían su talla de calzado, pero comparado con algunos de sus recursos temáticos, este dato parecía una nimiedad. Uno de los sitios más espeluznantes resultó ser aquel en el que el hombre publicaba su visión distorsionada de la belleza. Él lo consideraba creatividad, pero para los detectives parecía evidencia de serios problemas mentales. En ese recurso, Ben combinaba imágenes de cuerpos desnudos de modelos que él, con imágenes de muerte, carne en descomposición y motivos gótico. Con frecuencia utilizaba huesos y calaveras de animales reales en su trabajo. Resultó que Ben logró intrigar a la estudiante años con su lúgubre creatividad. Así comenzó su relación. Se supo que Taylor estaba experimentando soledad antes de desaparecer. En sus notas, la joven admitía que extrañaba a sus amigos que vivían en otra ciudad. Tenía compañeros y amigos cercanos, y en Richmond aún no había hecho suficientes amistades. Lo más probable es que esa fuera la razón por la que socializaba con el excéntrico Ben. Por supuesto, una fascinación por imágenes macabras no convertía automáticamente a una persona en secuestrador o asesino, pero combinada con otros detalles del pasado de este hombre, planteaba preguntas cada vez más inquietantes. Al estudiar la actividad en línea de Ben, la policía notó que mostraba dos personalidades completamente diferentes. Por un lado, aparecía como una persona amable, cariñosa, vulnerable y creativa. Por otro lado, numerosas exnovias que posaron para sus fotografías se quejaban de él. Varias excompañeras afirmaban que Ben era celoso, cruel, agresivo y peligroso. Algunas chicas incluso fueron víctimas de violencia física a sus manos. Aunque estos episodios eran demasiado insignificantes para denunciarlos a la policía, simplemente rompían relaciones con él después de las primeras manifestaciones de agresión. Las sospechas sobre Ben Foley crecían, pero aún faltaban pruebas directas. De repente, el 23 de septiembre de 2005, apareció una nueva publicación en la página de redes sociales de Taylor a las 11:24 de la mañana. Se publicó un mensaje en el que la joven afirmaba que estaba bien y que pronto volvería con su familia. Mencionaba algunos problemas que necesitaban resolverse urgentemente, pero no entraba en detalles. La página de Taylor había ganado considerable popularidad tras su desaparición y estaba bajo la atenta mirada de muchas personas. Por lo tanto, la noticia de esa publicación se difundió instantáneamente por toda la ciudad. Sin embargo, la policía consideró la publicación un intento de montaje, ya que nadie había logrado contactar con Taylor. Los agentes de la ley no creían que ese mensaje hubiera sido escrito por la joven misma. El mismo día en que apareció la nueva publicación, el principal sospechoso, Ben Foley, fue arrestado bajo cargos de creación y almacenamiento de material pornográfico. Pero el hombre insistía en que ninguna de las fotografías encontradas en su apartamento le pertenecía. Según él, esas imágenes habían sido dejadas por el inquilino anterior de la vivienda. En esta etapa de la investigación, la policía aún no había acusado a Ben de estar involucrado en la desaparición de Taylor, ya que no era el único sospechoso en el caso. Dado el tiempo transcurrido, era muy poco probable que la joven siguiera con vida. Pero hasta entonces, los detectives no tenían pruebas sólidas contra Foley. En cualquier caso, el juicio por las fotos obscenas les dio a los detectives tiempo adicional para trabajar mientras Ben Foley estaba encarcelado. Mientras tanto, la policía se topó con una extraña publicación de Ben, publicada el 8 de septiembre. Según su relato, fue atacado esa noche.
El hombre incluso tuvo que presentar un informe al respecto a la policía. En uno de sus blogs, describía este incidente en detalle. Según Ben, 3 o 4 atacantes lo agredieron. Le colocaron una bolsa negra en la cabeza para que no pudiera ver sus rostros. Foley salió sin lesiones graves, pero los atacantes lo arrojaron del coche en algún lugar de las afueras de la ciudad por la mañana. Le robaron $20, una cámara y un trípode. El hombre tuvo que caminar durante mucho tiempo hasta la ciudad. Sin embargo, durante los registros en su casa, los investigadores encontraron varios trípodes costosos y equipos de filmación profesional. Tal variedad de equipos parecía sospechosa porque, oficialmente, Ben no trabajaba en ningún lugar y vivía de beneficios por discapacidad debido a su trastorno bipolar. El principal sospechoso definitivamente no podía permitirse tales compras costosas mientras recibía únicamente pagos estatales. Los investigadores intensificaron sus esfuerzos para reunir la mayor cantidad de pruebas posible. Durante un registro en la casa de Foley, lograron encontrar varias cajas con artículos provocativos que iban desde armas blancas, como un enorme machete, hasta parafernalia masoquista. Por supuesto, el hombre afirmaba que todo eran accesorios para sesiones fotográficas. Además, el machete supuestamente le ayudaba a abrirse paso entre densos matorrales en su camino hacia edificios abandonados y a cortar leña para el fuego. Además, se encontró en la casa de Ben una mancha sospechosa que parecía sangre. Se enviaron muestras para análisis. Durante las búsquedas en el área alrededor de la casa de Foley, se encontraron varios objetos extraños en un contenedor de basura, incluidos un collar y un reloj, claramente no del tipo de accesorios que la gente suele desechar. Tras la publicación en los medios de información sobre los objetos incautados, las sospechas sobre el fotógrafo aficionado de excéntricas visiones artísticas solo se intensificaron. De hecho, la policía tenía al menos un sospechoso más llamado Jesse Schultz, a quien también investigaron a fondo. Resultó que Jesse era un estudiante de 22 años, y se logró encontrar su rastro con la ayuda de perros de servicio. Cuando se encontró el coche de Taylor, se utilizaron perros especialmente entrenados para buscar rastros de olor del presunto criminal. Al final, el rastro olfativo condujo hasta la casa donde vivía este joven. Según la confesión de Jesse, él comenzó a salir con Taylor en agosto. Fue durante este periodo, casi inmediatamente después de que la chica se mudara a Richmond, cuando aparecieron en sus diarios anotaciones alarmantes. Resultó que la familia Schultz eran los mismos amigos del padre de Taylor con quienes ella vivió en los primeros días después de llegar a la ciudad. Taylor comenzó de inmediato a quejarse del hijo del matrimonio Schultz. Según la chica, el joven era tan insistente en su cortejo hacia ella que ya no se sentía segura bajo su techo. Esto fue lo que la llevó a mudarse al campus universitario. Sin embargo, Taylor no mencionó que estuvieran saliendo. Después de que los perros rastreadores siguieran un rastro que conducía a Jesse, los agentes de la ley realizaron minuciosos registros en su casa. Se encontraron rastros de sustancias narcóticas en la habitación del muchacho, lo que dio motivos para su detención. Sin embargo, no se hallaron pruebas concretas de la participación de Jesse en la desaparición de Taylor. Además, él tenía una coartada confiable, por lo que su nombre pronto fue eliminado de la lista de sospechosos. El 5 de octubre de 2005, los investigadores hablaron con uno de los amigos de la chica desaparecida, llamado Kevin. A pesar de que solo se encontraron en 4 ocasiones en total, esto fue suficiente para que Kevin se formara la impresión de que Taylor era una persona extremadamente confiada. Además, en su opinión, la chica era bastante maleable y fácilmente influenciable por los demás. La última vez que vio a Taylor fue el día antes de que desapareciera. En ese momento, la chica parecía muy inspirada y emocionada. En vísperas de su 18º cumpleaños, le confesó a Kevin que iba a hacer algo arriesgado, pero no especificó a qué se refería. El chico supuso que se trataba de algún tipo de sesión fotográfica. En particular, fue durante ese encuentro que vio por primera vez a Ben Foley, a quien Taylor presentó como su amigo fotógrafo. Kevin sintió de inmediato hostilidad hacia ese hombre porque le dio una impresión muy sospechosa. Más tarde, el mismo Ben contactó a Kevin, tratando de encontrar a Taylor porque él no podía hacerlo por su cuenta.
El muchacho tuvo la clara sensación de que el fotógrafo escondía algo. Durante todo octubre, continuó la búsqueda de la chica desaparecida. Los agentes de policía examinaron numerosos lugares en los alrededores de Richmond. Estos eran lugares que Ben fotografiaba como parte de su proyecto dedicado a resaltar los problemas de la ciudad. La atención de los agentes de la ley fue atraída por una de las ubicaciones que el hombre había mostrado un interés excesivo recientemente. A unos 100 kilómetros de Richmond, en el condado de Matthews, se decidió realizar una minuciosa búsqueda en las dependencias de la zona, lo que dio resultados. Detrás de uno de los graneros, en una propiedad privada, se encontró el cuerpo de una joven muerta. En los restos del cuerpo se hallaron fragmentos de cinta adhesiva, lo que sugería que la chica había sido mantenida atada. Fue imposible identificarla en el lugar debido a los graves daños. El cuerpo estaba en un estado terrible. Los tejidos blandos se habían descompuesto considerablemente debido a la influencia del medio ambiente y la actividad de pequeños animales como perros salvajes. La identificación de la fallecida fue posible únicamente gracias al reconocimiento de fragmentos de ropa por parte de su madre. Finalmente, la pericia confirmó que los restos encontrados pertenecían a la desaparecida Taylor Bill. Los expertos descubrieron que las partículas de tierra de los neumáticos del coche de Taylor eran idénticas a las muestras de suelo tomadas cerca del granero. Esto indicaba que el criminal había transportado el cuerpo en el coche de la chica y luego condujo el vehículo a otro lugar. Lo más probable es que Taylor fuera atacada casi inmediatamente después de salir del campus. La policía recurrió a Ben Foley para pedirle comentarios. Él afirmó que el secuestro fue planeado y llevado a cabo por su exnovia con la participación de varios hombres corpulentos. Según él, estaba supuestamente bajo los efectos de drogas, no participó directamente en esa locura y no recuerda nada. Sin embargo, este testimonio sonaba extremadamente poco convincente. Después del hallazgo del cuerpo, toda la atención de la comunidad local se centró en el excéntrico fotógrafo aficionado. El hecho es que los restos de Taylor fueron encontrados cerca de la bahía de Chesapeake, en un área que había aparecido repetidamente en las fotografías de Ben. Esto indicaba que, para el hombre, ese lugar tenía un significado especial, quizás incluso sagrado. La versión de una coincidencia fortuita fue descartada de inmediato, porque Foley fue la última persona en ver a la chica con vida en aquella fatídica noche. Además, anteriormente ya había sido visto en actividades extrañas como coleccionar matrículas de automóviles. También salieron a la luz detalles horribles del pasado de Ben, incluido un incidente en el que atacó a su exnovia con tal furia que ella apenas logró escapar. El acusado incluso se infligió lesiones corporales a sí mismo. El conflicto alcanzó tal magnitud que la chica, que se salvó milagrosamente, se vio obligada a obtener una orden de restricción contra su exnovio. Una investigación en Internet reveló toda una serie de casos similares del comportamiento inadecuado de Ben hacia sus parejas. Gradualmente, el nivel de agresión en sus acciones solo aumentaba. Todos estos hechos formaron, a los ojos de los detectives, la imagen de un hombre mentalmente inestable con tendencias desviadas que atraía a confiadas a sus redes. El 17 de enero de 2006, Ben Foley fue acusado oficialmente del secuestro, violación y asesinato intencional de Taylor Bill. Desafortunadamente, debido a la extremadamente mala conservación del cuerpo, los peritos forenses nunca pudieron determinar con exactitud todas las circunstancias de la muerte de la chica. Esto llevó a que, ya en febrero, tuvieran que realizarse serias enmiendas a las acusaciones iniciales. En ese momento, el sospechoso ya estaba cumpliendo una condena por almacenar materiales pornográficos. Finalmente, en agosto, Ben llegó a un acuerdo con la investigación y se declaró culpable de los delitos que se le imputaban, aunque seleccionando muy cuidadosamente la redacción. Según su versión de los hechos, aquella noche se reunió con Taylor inmediatamente después de que ella saliera del campus. Juntos fueron a un lugar desierto donde, en el asiento trasero del coche, Ben supuestamente ató las manos de la chica detrás de su espalda con cinta adhesiva, tras lo cual mantuvieron sexo rudo consensuado.
Luego, en un arrebato de pasión, el hombre supuestamente estranguló accidentalmente a su pareja. Dejó el cuerpo en el bosque y al día siguiente regresó para ocultar los restos. La mayoría de los hechos citados por Ben seguían siendo afirmaciones no fundamentadas y difíciles de probar. Aunque el perito forense no pudo determinar inequívocamente la causa de la muerte de Taylor, insistió en su naturaleza violenta. Después de todo, incluso en un estrangulamiento accidental, se necesita ejercer fuerza durante varios minutos para que ocurra un resultado letal, por lo que el atacante podría haber liberado a la víctima en cualquier momento. La acusación insistió en que Ben ató deliberadamente las muñecas de la chica no para juegos sexuales, sino para privarla de la oportunidad de resistirse, y esto significaba que toda la historia que narró era una completa mentira y que los acontecimientos se desarrollaron de una manera completamente distinta. Foley se mantuvo firme, asegurando que la cinta adhesiva formaba parte de un juego de roles. Sin embargo, nadie creyó esta versión. Los amigos de Taylor afirmaron que ella nunca estuvo interesada en prácticas sexuales extremas como la asfixia o el bondage. Al recrear la escena de los acontecimientos descritos por el acusado, los investigadores llegaron a la conclusión inequívoca de que el escenario que él relató no resiste ninguna crítica. En el espacio reducido de un coche, y con las manos atadas detrás de la espalda, la chica se encontraría en una posición extremadamente incómoda y vulnerable. Teniendo en cuenta el carácter y los hábitos de Taylor, es poco probable que hubiera aceptado voluntariamente esto. Una versión mucho más plausible parecía ser que Ben secuestró, violó y luego mató a su víctima. El principal motivo del crimen fue considerado la negativa de la chica a mantener una relación íntima con Foley. En febrero de 2006, el desafortunado fotógrafo fue condenado a 30 años de prisión.